Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera hablarles acerca de uno de los atributos de Dios que más aliento, paz, confianza trae a mi alma. Hoy quisiera hablarles acerca de la soberanía de Dios. Quizás algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué son los atributos de Dios? ¿Y qué es eso de la soberanía de Dios? Así que permítame orientarles. Los atributos de Dios son las cualidades que revelan el ser de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades que reflejan la esencia perfecta de quien Dios es. A través de los atributos, Dios se revela a sí mismo al hombre mediante su palabra para que podamos conocer quién es Él, cómo es Él y qué hace Dios. O sea, básicamente los atributos son las características que definen a alguien. Bueno, estos atributos definen el ser, la esencia de quien Dios es. Esos son los atributos de Dios. Alguno de esos atributos, por ejemplo, puede ser que Dios es eterno, que Dios es inmortal, que Dios es perfecto, que Dios es 3 veces santo, que Dios es omnipotente, o sea que es todopoderoso, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo, Él es omnisciente, Él es todo conocimiento, toda sabiduría, toda inteligencia pasada, presente, futuro. Él conoce todo lo que va a pasar en todos los tiempos. Eso es omnisciente. Él es inmutable, Él no cambia. En fin, hay muchísimos atributos que reflejan la esencia de quien Dios es. Pero el que hoy quisiera hablarles es que Dios es soberano. Y con esto voy a dar la segunda definición, que es la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios es aquello que nos evidencia, que nos muestra, que nos enseña que Dios está en absoluto control de todas las cosas. Dios no solamente es el creador del mundo, sino que Él sustenta el mundo, Él gobierna el mundo y Él controla absolutamente todas las cosas. Dios tiene el control absolutamente de todo, incluyendo de esta pandemia que en este momento estamos viviendo. En el Salmo 103, verso 19, dice la palabra de Dios que Dios ha establecido su trono en el cielo y desde el cielo Él gobierna sobre la tierra. Dios no solo crea todo, Dios está pendiente de cada cosa, de cada movimiento que hay en la tierra. Nada pasa sin su voluntad, absolutamente nada, ni siquiera el mal. Porque aunque Dios no es el dueño del mal, aunque Dios no creó el mal, aunque Dios no promueve el mal, ni tampoco lo acepta, sin embargo, Él lo permite. ¿Por qué? Porque aún esto, Él lo usa como un propósito para hacer su voluntad, para cumplir con su voluntad, con su plan perfecto. Dios tiene control absoluto de todas las cosas, incluyendo su criatura. Por eso en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 35, la palabra de Dios dice que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía está sentado en el trono controlando todo el universo. Eso es soberanía de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Todas las cosas se van cumpliendo de acuerdo a lo que Él va permitiendo, y eso que Él va permitiendo, sin importar lo que sea, va cumpliendo con el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Algunos piensan que el mundo está a la deriva, que es un caos, que funciona solo. He escuchado comentarios como eso. Otros dicen que el hombre controla su propia vida y su propio destino. Tú eres el dueño de tu propia vida y tú eres el dueño de tu propio destino. Mira cómo vives. No, eso no es cierto. Otros incluso dicen que vivimos de casualidades y de coincidencias. No. Oye, qué casualidad. ¿Han escuchado eso? Qué casualidad que te veo. No. Nosotros no vivimos de casualidades ni coincidencias. Nosotros vivimos de la providencia de Dios. Dios es quien provee todas las cosas. Dios es quien controla el orden de todas las cosas. Él es quien establece
lo que ha de suceder, cuándo ha de suceder, a quiénes ha de suceder. Los cristianos no andamos por coincidencia. Sáquese eso de la cabeza. No existe ni la casualidad ni la coincidencia en este mundo. Existe la providencia de un Dios que controla el mundo y nada pasa sin su voluntad. Absolutamente en nada. Por eso nosotros los cristianos no podemos andar angustiados por las cosas que nuestros ojos ven, porque los cristianos, como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Nosotros caminamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia nos advierte acerca de todas estas cosas que están aconteciendo. No hay absolutamente nada que pase que Dios no lo permita, y Dios nos dice a nosotros en su palabra que estas cosas que están pasando no deben de sorprendernos. Ciertamente Dios no promueve, no crea, no acepta la maldad, pero aún así Dios tiene control. Satanás no puede tocar. Dios establece los límites. Sí, es cierto que Dios le permite ciertas cosas a él, pero él lo permite porque eso que él hace, Satanás, cumple incluso con el propósito de Dios. Es Dios quien controla el mundo y no Satanás. No podemos entender las cosas que suceden, pero sabemos que Dios está en control. El pastor Tim Keller dijo: no sé la razón exacta de por qué pasan los sufrimientos, pero sí sé cuál no es la razón. ¿Y cuál no es la razón? Que Dios no nos ama. Esa no es la razón. Porque si Dios no nos amara, Cristo no hubiera muerto en una cruz del Calvario por amor a nosotros. Dios siempre tiene una razón de bendición para sus hijos, aunque no la entendamos. Dios ha dicho que vamos a tener sufrimientos en este mundo. Eso es lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Así que nosotros debemos estar confiados y seguros de que aquel, como dice Filipenses 1:6, que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta la venida de Jesucristo. Dios ha prometido preservarnos hasta el final. Y nosotros debemos confiar en su soberanía, en su control absoluto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nada pasa sin que Él lo permita. Eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 46, verso 9. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dijo el Señor. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En eso debemos confiar. Soberanía implica que Dios controla todo, no Satanás. Dios controla. Nada pasa sin su voluntad. Nada escapa de su voluntad. Y todo lo que está aconteciendo cumpliendo con el propósito de Dios. Esta pandemia es para fortaleza de aquellos que son los hijos de Dios, para acercarles a Dios, para que comiencen a vivir una vida plena en Dios, pero también para mostrarle al mundo que la vida es frágil, que necesitan venir a Jesucristo, que necesitan confiar en Dios, depositar su vida en Dios, porque el único que tiene control sobre todas las cosas y que lo hace todo para nuestro bien es nuestro amado Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. No te consueles en el mundo ni en las cosas de este mundo. Consuélate en Dios. Ven a Él, porque solo en Él y en su soberanía estamos confiados, seguros y en paz. Ven a Dios a través de Jesucristo y deposita tu vida plena en Él para que puedas disfrutar eternamente de su amor, de su presencia y de su gloria. Que Dios te bendiga.